El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Solo la alegría es garantía de salud y longevidad. Sindamanoy y Tele Zapatoca les invita durante los siguientes minutos a Zapatoca Saludable, en compañía del equipo médico y científico de Sindamanoy, con la dirección del doctor Pedro Rodríguez, director de Sindamanoy, Hostal Mente Cuerpo. Parte de la curación está en la voluntad de sanar. Bienvenidos. Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Sindamanoy, bienvenidos al programa Zapatoca Saludable. Y vamos a tocar un tema que tiene que ver con nuestro diario vivir. ¿Cuál fue el tema que les dijeron que íbamos a tratar? ¿Sobre qué? Sobre estrés. Estrés. Peladez. Y peladez. Bueno, generalmente el que está muy estresado está muy pelado, ¿no? Vamos a hablar en estos 4 programas siguientes. Vamos a tocar el tema específico del estrés y la depresión. Del estrés y la depresión. Es un tema que ya hemos tocado en otros momentos desde otros aspectos, pero que precisamente en esta primera semana, a partir del jueves, tendremos aquí un programa de maestros de sí mismos con énfasis en estrés y depresión. Y entonces quisimos invitar a la comunidad de Zapatoca a compartir con nosotros un espacio y unos pensamientos en torno a esto que bueno, queremos reflejar al mundo que en nuestra ciudad levítica se vive una situación diferente de relax, de paz, de serenidad, de tranquilidad. Hablemos un poco de eso. Si realmente vivimos en ese oasis de paz, en ese oasis de tranquilidad, de serenidad con nosotros mismos. A mí hace algún tiempo una juez de familia de aquí de la ciudad de Zapatoca me decía en la consulta que ella había estado en muchos pueblos de Santander y pueblos clásicamente, teóricamente muy violentos. Y me decía, doctor, yo en ninguna ciudad, en ningún pueblo de Santander, y he estado en sitios aparentemente muy violentos, he encontrado tanta violencia intrafamiliar como en Zapatoca. Eso me decía esta juez de familia. Con el agravante de que las personas, aquí, las personas se conforman de tal manera con su vida que yo no logro llevar a un juicio a un padre agresor, por ejemplo, porque ellas dicen, doctora, pero es que yo le hice tarde la comida, doctora, pues que la planché mal la camisa, era lógico que él me pusiera la plancha encima, ¿cierto? Doctora, pues que me demoré mucho en calentarle, es que la comida estaba muy caliente, entonces es apenas natural que me la tirara, ¿cierto? Entonces, cosas como esas, explicaciones como esas. ¿Por qué se dan? ¿Qué es el estrés? ¿Qué es? No hablemos en la segunda parte y en la cuarta parte vamos a hablar de depresión. En este primeros espacios, en este primer programa, en esta primera media hora, vamos a hablar del estrés. ¿Qué es para ustedes, queridos amigos, el estrés? ¿Qué es estrés? ¿Es necesario el estrés? ¿Es parte de nuestra vida el estrés? ¿Qué piensan? Porque aquí vinimos a una tertulia, ¿cierto? Existen, con frecuencia yo digo en las charlas, que no existen, nos decía un profesor, no existen preguntas estúpidas. ¿Existen? ¿Cómo es, doña Otilia? ¿Cómo es, Otilita? No existen preguntas estúpidas. ¿Qué es lo que dicen? Existen estúpidos que no preguntan. Entonces, entablemos un diálogo. ¿Qué es el estrés? Entonces, estrés. ¿Qué es estrés? ¿Por qué la gente dice, no, es que estoy muy estresado? ¿Cierto? Aún los niños
ya hablan de que están muy estresados, ¿cierto? Entonces todo el mundo habla del estrés, pero bueno, preguntémonos, ¿qué es el estrés? El estrés. Estrés. También a veces lo escriben como estrés. Entonces, ¿quién se aventura a compartir? Una persona que vive relajado, calmado, Josué. ¿Qué es para usted el estrés? Bueno, del estrés se acumulan de muchas formas. Porque, por ejemplo, la gente vive estresada hoy en día por hacer plata. La gente vive estresada por trabajar mucho. Bueno, vive estresada, pero ¿qué es el estrés entonces? ¿Cierto? La gente vive amañada, entonces dicen, bueno, ¿qué es amañarse? Bueno, vivo gozoso. Pero ¿qué es? Sí, las personas, hay un gran estrés en la vida. Se vive estresado por muchas cosas. Pero ¿qué es el estrés? Una acumulación de afanes. Preocupaciones. Una acumulación de afanes. Cansancio mental. Cansancio mental. Acumulación de afanes. Pongamos aquí algunas definiciones. Acumulación de afanes. De afanes o preocupaciones. Preocupaciones. ¿Qué más? Cansancio mental. Cansancio mental. ¿Qué más? Sí, ahí viene el exceso de trabajo, que es lo que la gente por querer estar metida en el trabajo, eso se estresa, la gente no... Digamos, entonces pongamos aquí excesos. Excesos. ¿Qué más? Una enfermedad. Enfermedad. Como enfermedad. Enfermedad. Los conflictos. ¿Qué más? Los conflictos. El conflicto familiar. Bueno, pero el estrés es igual conflicto. Eso le genera estrés. Conflictos. ¿Qué más sería estrés? Muchas veces como decir, cuando usted dice que un niño estresado a los 5, 4, 3 años, 6 años, eso ya es como una chapa, ¿cierto? ¿Por qué se estresan los niños? Bueno, pongamos achaques. Achaques. Porque es que la misma actitud de los demás lo estresan a uno. Entonces, actitudes ajenas. Actitudes ajenas. Imagínense una criaturita viviendo por ahí en medio de un conflicto familiar, a toda hora peleando, a toda hora tirándose para un lado y a otro. Eso le crea estrés a un niño, puede tener 3, 4 años. Bueno, pero entonces, ya a partir de estos elementos que nos han dado ustedes, vamos a desarrollar un poco en torno a esto. ¿Qué quiere decir cada cosa de estas con relación a eso que llamamos estrés? Que como vemos, muchos tenemos el concepto, lo usamos en la vida diaria, casi que no hay persona que no diga en algún momento, hable del estrés. Y todos somos como muy doctos en el estrés. Pues en el momento de definirlo, pues surge, cada uno tiene una definición y cada uno tiene una mirada, ¿cierto? Y vamos a ver que todo eso es cierto, pero ¿por qué se produce? El estrés, mis queridos amigos, existe porque nosotros vivimos en un mundo cambiante, en un mundo en que todo está en movimiento, todo, absolutamente todo lo que vemos a nuestro alrededor es solamente una probabilidad de las muchas que podrían ser. Esto es una probabilidad, pero ahora estamos hablando siempre de la nueva física, que es la física de las probabilidades. Esto que vemos es una probabilidad, pero es una probabilidad que se somete a unas normas, a unas reglas, digamos aquí diríamos de la física, de la ciencia, que hace que ese mundo sea totalmente móvil y todo se está moviendo a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces nosotros tenemos contacto con este mundo aparentemente real, fijo, inmóvil, como lo vemos, pero en realidad todo está cambiando. Todo, absolutamente todo se está moviendo. Obviamente nosotros percibimos únicamente los grandes movimientos. Nosotros sabemos muy bien que la Tierra todo el tiempo tiembla, ¿cierto? La Tierra tiene unas palpitaciones
en unos movimientos que son 13 movimientos, como 13 saltos, como el corazón, que está palpitando a una velocidad de 60 o 70 palpitaciones por minuto. Asimismo, la Tierra hace unas palpitaciones que son de 13, 14, 15 palpitaciones por minuto. La Tierra se está moviendo todo el momento. La Tierra en este momento, si nosotros nos ponemos a sumar la velocidad de rotación de la Tierra, la velocidad de rotación con relación al Sol, con relación a su eje, con relación al Sol, con relación a la galaxia, nosotros en este momento nos estamos moviendo, a la velocidad de 700 kilómetros por segundo. 700 kilómetros por segundo. ¿Alguien percibe esa velocidad? 700 kilómetros por segundo son 7 por 6, 42. O sea, es como, ¿qué? 42.000 kilómetros por segundo, por minuto, por hora, ¿cierto? A 42.000 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad va un avión? Un avión, digamos, de los que pasan por aquí, los grandes, los jets pasan a 930, 950 kilómetros por hora, ¿cierto? A 400, digamos, va un helicóptero, una avioneta, ¿cierto? 900 y pico kilómetros por hora. Y nosotros nos estamos moviendo a 42.000 kilómetros por hora. Entonces, nosotros estamos en permanente movimiento. Y desde luego, ese movimiento nuestro, de nuestras partículas, de nosotros, con relación al movimiento externo, nosotros lo percibimos como una amenaza al cuerpo. Y esa amenaza está regulada por un sistema que se llama el sistema neuroinmunoendocrino. Neuroinmunoendocrino. ¿Neuro por qué? Neuro porque tiene que ver con el sistema nervioso. Inmuno porque tiene que ver con el sistema de defensa. Nosotros todo el tiempo nos estamos defendiendo de algo. Nos estamos defendiendo, imagínense nada más, cada segundo en nosotros se producen, ¿cuántos muertos se producen en Zapatoca por día? 1 por año. 1, ¿cierto? Digamos 1 por semana, por ahí, más o menos. Digamos 1 por semana, a veces 2 o 3, ¿cierto? Pues bien, en nuestro cuerpo nosotros tenemos la muerte de ¿sabe cuántos seres se mueren de nosotros cada segundo? Ese dato ya lo vimos aquí, doña Margarita. ¿Cuánto nos morimos por segundo? 300 millones de células están muriendo permanentemente en nosotros. 300 millones de células por segundo se mueren en nosotros. De los 100 billones de células que tenemos, de los 100 millones de células que tenemos, cada segundo se nos mueren 300 millones de células. Y cada segundo están naciendo ¿cuántas? Bueno, un poco menos en los mayores de 25 años. En los hasta los 25 años, entre los, digamos, 14 y los 25 años, digamos que entre los 18 y los 35 años está parejo todo. O sea, es más, las mismas que nacen son las mismas que mueren. A partir de los 30, 35 años, depende de la vida de cada quien, se empiezan a hacer mucho más los muertos que los vivos. En los niños, desde luego, son mucho más los vivos que los muertos. O sea, a un niño se le mueren, digamos, 250 millones por segundo y nacen 260 millones, ¿sí? Fácilmente. Entonces, pero cada segundo nosotros estamos experimentando la muerte de 300 millones de seres vivos, porque cada célula es un ser vivo. Y todo eso está orquestado, todo eso está manejado a través de un gran sistema, que es el sistema neuronal, que es el sistema del sistema nervioso. Está orquestado, dirigido desde el sistema endocrino, o sea, las hormonas que hacen que la persona tenga más o menos estrés, que tenga más metabolismo. Por ejemplo, sabemos que una persona que tiene problemas de tiroides, entonces es una persona que tiene hipertiroidismo, ¿cómo es? Los ojos saltones, acelerados, temblando, con diarrea, comiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque se acelera todo el sistema endocrino, porque este es el termostato del cuerpo. Entonces el termostato hace que el metabolismo se acelere y produce demasiado movimiento. La persona, al contrario, que tiene hipotiroidismo, entonces empieza a ir más lento, a sentir frío, a engordarse, a ser estreñida, a caerse el pelo. Una cantidad de características de la persona que tiene hipotiroidismo. Nosotros tenemos un sistema endocrino, el hipotálamo, la hipófisis, la epífisis, la corteza cerebral, que produce cantidades de hormonas, de neurotransmisores. Pero todos los órganos producen neurotransmisores.
Por ejemplo, ya hemos dicho aquí, lo hemos dicho en programas, ¿quién produce los neurotransmisores que tienen que ver con la felicidad del ser humano? Eso que hace que nosotros nos... ¿Cuál es el órgano que hace que nosotros nos sintamos felices? ¿Cuál es? ¿Cuál es el órgano de la felicidad del ser humano? Aventúrense ustedes. Órgano, un órgano. El órgano de la felicidad del corazón. De la felicidad del ser humano. Que no es el corazón. El que determina la felicidad del ser humano, ¿saben cuál es, mis queridos amigos? El estómago. Más abajito, más abajito. Más abajito. Más abajito. El colon. El colon. Exacto, va por buen camino. Por ahí va Josué, claro. Sí, claro, la felicidad de Josué sí es el estómago porque es el que pide pan, ¿cierto? Entonces, puede vender más, ¿cierto? Pero el colon es el que produce la serotonina, esa hormona que hace que nosotros nos sintamos serenos, en paz, tranquilidad. Por eso una persona estreñida, una persona con diarrea, una persona con un cólico abdominal tiene tan mal genio, ¿cierto? ¿Cierto? Una persona estreñida, por ejemplo, sufre estreñimiento porque tiene mucho miedo. Y como tiene miedo, se vuelve tacaña. ¿Por qué? Porque no comparte. Se dice siempre, los estreñidos son tacaños, los tacaños son estreñidos, ¿cierto? Habrá mucho estreñido en Zapatoca. Entonces, porque el colon produce unos neurotransmisores, tiene un sistema nervioso, mesentérico, neuronal, que se encarga específicamente de producir algunas vitaminas como el ácido fólico. En el colon existen billones de bacterias que procesan algunas vitaminas, que producen vitaminas, por ejemplo el ácido fólico. Una persona, por ejemplo, que tenga problemas de estreñimiento, que tenga problemas de disbacteriosis, problema de mala absorción de alimentos, de colitis ulcerativa o de colitis nerviosa, esa persona generalmente tiene un daño en la flora intestinal, y al tener un daño en la flora intestinal no produce ácido fólico, y al no producir ácido fólico entonces viene a sentir anemia. Pero, por ejemplo, la hormona más importante para producir la sangre precisamente la produce el estómago. El factor intrínseco que activa la vitamina B12. Por eso las personas que tienen gastritis, por ejemplo, ¿qué dicen? ¿Cómo definen las señoras que hablan de la gastritis? ¿Qué enfermedad llaman a la gastritis? ¿Cómo la llaman? No, la gastritis. La úlcera es otra enfermedad. La gastritis, inclusive a la úlcera también le dan ese nombre. Le dicen las señoras en las casas, ¿cómo le dicen? No los médicos. Le dicen las abuelas, que dicen mal de madre, ¿cierto? Mal de madre. Sí, ese es el mal de madre. El mal de madre es la agonía epigástrica, que siento agonía. ¿Y por qué siente agonía? Porque tiene gastritis y no produce factor intrínseco, no activa la vitamina B12, y una persona que no tiene vitamina B12 suficiente se vuelve adinámica, o sea, falta de fuerza, falta de energía. Con mucha frecuencia una persona que está depresiva, que está lenta, que está lerda, que está perezosa, se le pone una vitamina B12, una B-oyecta, un complejo B, y la persona cambia, la persona se activa. Porque puede tener uno de los elementos posibles es que tenga deficiencias de vitamina B12. Entonces fíjense ustedes, mis queridos amigos, cómo todo el organismo está íntimamente desarrollado, íntimamente relacionado, y todo tiene que ver con todo. Y hay una hormona específicamente que es la hormona del estrés, que se llama, del estrés la verdad es que es una cascada de hormonas, pero la más importante en las cascadas de las hormonas del estrés se llama cortisol. Y ese cortisol, ¿no le suena con algo? Con una medicación que se utiliza mucho. Los corticoides, la cortisona. La cortisona. ¿Por qué? Porque es una hormona que produce las glándulas suprarrenales, y cuando nosotros tenemos, digamos, una ocupación, si yo me voy a ocupar de algo, yo produzco hormonas que me permiten esa ocupación, que me permiten la concentración. Por ejemplo, si estoy ocupado y esto es placentero, produzco oxitocina, produzco vasopresina, produzco feniletinamina, o sea, una serie de neurotransmisores que dan
que me ayudan a cumplir esa ocupación de una manera concentrada, de una manera atenta, para poder responder a lo que yo quiero. Pero si yo en lugar de ocuparme, me preocupo, recuerden que ustedes dijeron por acá, estrés son preocupaciones, por aquí donde pusimos preocupaciones. El estrés, ¿qué es preocupación? ¿Qué quiere decir preocupación? No, para ocuparse antes. Eso, preocuparse antes de. Ocuparse, preocuparse es ocuparse antes de. Si yo en lugar de ocuparme me preocupo, ya no me sirve la oxitocina, ya no me sirve la vasopresina, sino que necesito buscar una hormona que se llama la hormona del estrés, que se llama el cortisol, y ese cortisol prepara mi cuerpo para luchar, para combatir. Dice, aquí no me están ocupando, sino que me están preocupando. Entonces yo preparo todo para la lucha, yo preparo todo el cuerpo para salir corriendo, yo preparo, acumulo un poco más de azúcar, acumulo un poco más de peso. Por eso una persona que tenga mucho cortisol empieza a echar barriga, ¿cierto? Empieza a engordarse, le sale como lo que le ponen la cortisona, que se pone la cara de media luna, redondos, ¿cierto? ¿Hay alguien aquí mirar? Entonces, esa acumulación, ¿qué pasa? Si yo acumulo demasiada preocupación y no me ocupo, no gasté esa hormona, me alisté para combatir, me alisté para... Todo es casi, estoy listo para ese. Es la persona que está decidiendo todos los días, mañana sí voy a ir al reventón, mañana sí salgo a caminar, mañana sí voy a hacer esto, pero nunca lo hace. Entonces, cuando decide, cuando piensa que lo va a hacer, su organismo empieza a generar, a prepararse. ¿Por qué? Porque yo la orden. Mañana sí, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer aquello. Pero como la persona no lo hace, todo ese preparativo, el cuerpo sí se la toma en serio, ¿cierto? El cerebro nuestro no anda con chistecitos. No, es que este estaba diciendo, yo ya me lo conozco, que no lo va a hacer. No, lo hace. El cuerpo se prepara para eso y acumula una cantidad de cosas. Listo, si mañana vamos a caminar, es mejor tener más energía. Venga, come un poquito más de pan. Venga, tome esta sopita. Venga, haga esto. ¿Por qué? Porque es que usted necesita mucha energía para lo que va a hacer. Me dispongo a hacer, mañana me voy a purgar. Entonces el cuerpo que dice, purga, no hay comida. Entonces, venga, come un poco más hoy, ¿cierto? Entonces, no, es que mañana me voy a purgar, entonces hoy me tomo doble caldo, me tomo doble chocolate, me como doble tamal. Y al otro día, no lo hace, ¿cierto? Y el doble tamal se queda ahí, ¿cierto? Y entonces esa hormona del cortisol hace que el cuerpo, todos esos procesos de adaptación, se mantenga ahí, y esa hormona genera la cascada del estrés. Y por eso, o bien sea, desgasta mucha energía, o la persona o se enflaquece mucho, si ya depende del metabolismo, o se va a estresar, se va a engordar demasiado, acumulando, preparando para cosas que no se realizan. Y entonces esa persona que está muy estresada, le toman un diagnóstico, le hacen, van del médico, ¿y qué le van a encontrar en la sangre? El estrés, ¿sabe qué le encuentran? Un poco de tamales y un poco de... ¿Sabe qué le encuentran? Triglicéridos, perfecto. Colesterol, ¿colesterol le suena a cortisol? Claro que sí. Resulta que el colesterol es un subproducto del cortisol. Cuando yo me preparo para hacer algo, si me ocupo, voy a producir dopamina, voy a producir adrenalina, noradrenalina, voy a producir serotonina, o sea, las hormonas que tienen que ver con la actividad, con la productividad, ¿cierto? Y no produzco cortisol. Pero si yo preparo las cosas y no me ocupo, sino que me preocupo y no me ocupo, entonces la persona produce cortisol, y para producir cortisol, dice, la materia prima del cortisol se llama colesterol. Entonces una persona que le encuentran el colesterol alto es porque tiene una alta producción de cortisol. Si ustedes ven, pasan por una casa y ven afuera un poco de cemento, un poco de arena, ¿qué piensan?
Que están haciendo algo, que están construyendo algo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, lo mismo sucede. Si yo veo que una persona tiene demasiado colesterol, debo pensar que esa persona está tratando de producir mucho cortisol, porque está muy estresada, porque está muy preocupada, porque no se está ocupando. Y entonces tengo que ir a corregir esa situación, a decirle, oiga, si usted tiene mucho colesterol, es porque está produciendo mucho cortisol, y si produce mucho cortisol, entonces utilice ese cortisol, ¿cierto? Utilice ese cortisol. Simplemente trabaje. Mire a ver qué es lo que está planeando y ocúpese, porque si usted no se ocupa, entonces ese cortisol produce más y más colesterol, produce más y más triglicéridos, que son los que le dan energía, es como energía preparada para eso, porque los triglicéridos es a partir de los carbohidratos y el cortisol a partir de las grasas. Pero entonces, ¿qué van del médico y qué les dice? No, disminuya las grasas, disminuya los carbohidratos, o en el mejor de los casos, lo más seguro es que ni eso le diga al médico. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le van a formular? Ese medicamentico que ustedes todos conocen, que se llama lovastatina. Lovastatina, atorvastatina, depende ya del bolsillo de la persona, depende de la EPS que tenga, ¿cierto? Y si le toca comprarlo a él personalmente, entonces va a ser una atorvastatina, algo bien caro, el Lipitor, cualquier porquería esa. El medicamento más vendido en el mundo se llama el grupo de las estatinas. El medicamento más vendido en el mundo. Y el segundo medicamento más vendido en el mundo, ¿saben cuál es? El segundo medicamento más vendido en el mundo se llama fluoxetina, ¿cierto? ¿Y qué es la fluoxetina? La fluoxetina es un medicamento que impide que la serotonina que tenemos en el cuerpo se nos destruya. Entonces permite que la poquísima serotonina que producimos, que es la hormona de ¿qué? La serotonina, ¿que la produce quién? El colon. El colon, ¿cierto? Entonces hay que decirle al colon, en lugar de echar eso, echen serotonina. ¿Y cómo producimos serotonina? ¿Cómo hacemos que el colon produzca serotonina? Pues comiendo más verduras, riéndonos más, tomando más chocolate, exponiéndonos más al sol, gozando más, bailando más, acariciándonos más, disfrutando más la vida. Cada vez que nos acariciamos, cada vez que bailamos, cada vez que sonreímos, nuestro colon produce pequeñas cantidades de serotonina. Y esa serotonina va a ser la base para producir, por ejemplo, en la noche, la persona que ha producido buena serotonina, en la noche la serotonina se transforma en melatonina. Y la melatonina es la hormona del sueño. La melatonina es la hormona de los sueños bonitos. La melatonina es la hormona de la intuición, la hormona del discernimiento, la hormona de la juventud, la hormona del rejuvenecimiento, que se produce a partir de serotonina. Pero si la persona no tiene serotonina, sino que produce cortisol, va a ser una persona demasiado estresada, demasiado llevada, que va a llegar a unos índices cada vez peores hasta llegar a la depresión. Entonces, seguiremos en el siguiente programa, la próxima semana, hablando todavía del estrés. De ese estrés, esa segunda parte del estrés, nos va a hablar ahora la antropóloga Ibalú, continuando el tema del estrés en la próxima semana. Feliz tarde para todos.